Y entramos en esta sección que se llama Mateando con el Pastor. Bueno, habíamos comentado al principio del programa y también habíamos comentado el lunes que íbamos a entrar en un libro nuevo, que era el libro de Jueces, y le hacíamos una pregunta al pastor: ¿hay luz en el libro de Jueces? Sí la hay. Sí la hay. Y un gran ejemplo fue el personaje que predicó el pastor el domingo pasado, que fue el personaje de Débora, junto con su acompañante Barak. Claro, tu pregunta sobre si hay luz en el libro de Jueces es porque el libro de Jueces se lo describe como el libro más nefasto, más oscuro de la historia de Israel. Un pueblo que prácticamente se había transformado al cananeo en vez de los cananeos a Israel. Entonces las historias son muy fuertes, el desarrollo del libro también tiene un formato que nos hace llegar a momentos de mucha tristeza por la condición del pueblo de Israel, porque era cíclica, siempre desobedecían a Dios, pecaban, caían bajo sus enemigos, clamaban a Dios y Dios los liberaba. Ese ciclo se iba a repetir durante un periodo bastante amplio, y se destaca sobre todo el que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Utilizó el pastor una palabra que es el sincretismo, para los que no lo saben, que era la mezcla de varias creencias, en este caso de los mismos cananeos, inclusive los israelitas llegaron a practicar la práctica idolátrica que de sus vecinos, que los tendrían que haber expulsado del territorio porque ese era el juicio de Dios contra los cananeos. Al no hacerlo, empezaron a relacionarse y a mezclar sus creencias y proyectaban en Dios, inclusive en el Dios único y verdadero, proyectaban características o asociaban de que Dios quería ciertas cosas que Dios jamás hubiese aceptado y que Dios no quería, que no estaban en su ley, pero justamente ese sincretismo al que vos te referís hacían de Israel un pueblo que se había desviado de los propósitos del Señor. Entonces el Señor comienza a levantar jueces, y el pastor predicó sobre una jueza en el capítulo 5, todo el capítulo 5, que se comparte la historia de Débora, que era jueza y profetisa. Hay varias características que el pastor nos nombraba acerca de Débora. Una de ellas es que se sentaba bajo una palmera para juzgar a Israel, y después nos nombró el conflicto que se iba a producir entre Israel y otro pueblo, donde iban a entrar en guerra, y Barak, que era el general que iba a comandar la guerra, le pidió a Débora que acompañara porque sabía que Dios estaba con ella. Ahí cuando Barak le pide a Débora que vaya con ella. Así es, digo yo. Fue Sí. por... O sea, ¿qué asocias vos? ¿Que fue por cobardía o quería que esté seguro de que, como era profeta de Dios, Dios lo acompañara en esa guerra? O sea, porque va primero Débora y le dice que tiene que ir. Sí. Claro, Barak no creo que tuviese temor porque era un jefe militar, era el que estaba acostumbrado a esa situación. Me parece que la historia se va desarrollando alrededor de los dos jefes militares. El jefe militar Císara del enemigo y Barak, el jefe militar de Israel. Y Débora viene a cumplir aquella función de gobernante y de profeta que los israelitas iban a consultar. Me parece más por ese lado de autoridad, Claro. en que Barak no iba a ir si Débora no se presentaba. Acá vemos la valentía de Débora resaltar mucho más todavía, porque ella tenía derecho a no ir, ¿no? Y sin embargo fue con el ejército, ¿no? También remarcaste la forma poética en la que Débora expresaba Su cántico. Su cántico al Señor, y dejaste varias versículos que me inspiraron un montón, que era: despierta,
o despierta. Despiertos, despierta Débora, y el pastor decía que cambiemos el nombre. Amiga suya, ¿no? Que cambiemos el nombre por nuestro nombre. Y después hiciste otra aclaración también, que era marcha o alma mía con poder. ¿Por qué Débora anunciaba igual esos salmos al Señor? ¿Ella no estaba segura de lo que iba a pasar? ¿O inclusive tenía miedo? Claro, yo pienso que Débora manifiesta en su cántico sus propias crisis espirituales, sus propias batallas espirituales. Por eso lo que ella tenía que enfrentar tenía que ver también con la falta de colaboración de muchas tribus que no participaron de la batalla. Se jugaba el todo por el todo, obviamente en obediencia al Señor, pero su responsabilidad, su estado, el desafío queda impreso en la escritura del Salmo de Débora como situaciones personales. Recordá que en los salmos, viste que leímos varios salmos más, no solo leímos el de Débora, sino Salmo 27. el Salmo 27 y otros salmos que hablaban sobre el estado del alma, porque los salmos son oraciones cantadas, expresiones, algunos son proféticos, sobre el ir y venir de la espiritualidad del salmista. Y en este caso el de Débora. Por eso ella expresa su estímulo espiritual al escribir la necesidad de despertar, ¿no? Pastor, también diste como un mini resumen de cómo era la guerra a la que fueron Débora y Barak. Sí. Que era particular porque no era común la forma en que Dios les dijo que... Claro. Bueno, hacíamos mención sobre el desborde de un río, el río Sison. Sison. Claro, que las características eran las siguientes. El enemigo tenía 900 carros cerrados. Yo mencionaba el autor bíblico menciona esa cantidad de carros porque era una barbaridad. Salomón no llegó a tener tanta cantidad, y estamos hablando de el gobierno central que tuvo Israel. El enemigo, al tener a disposición tanta cantidad de armamento pesado, tenían mucha ventaja. El lugar donde Dios establece que se juntaran permitía justamente que los carros pudiesen correr. O sea que encima parecía estratégico para ellos, para el enemigo. Cuando Débora menciona el desborde del río Sison, fueron arrasados, dice Débora. Los historiadores coinciden de que el río se desbordó y hizo que el terreno se hiciera pantanoso. O sea que fue un milagro que se desbordara el río, que el río fuera pantanoso, que los carros quedasen encajados literalmente y que se echaran a la fuga por el miedo que les agarró, corriendo o a caballo. Fue así que el ejército de Israel logró conquistarlo. Y Sísara tener una muerte terrible en manos de otra mujer. Así que por todos lados fue una victoria que solo se lo podía atribuir a Dios, ¿no? Pastor, cuando pensamos en el alma, y en los salmos de Débora y en los salmos en general de David, ¿cómo podemos nosotros discernir cuando nuestra alma está cansada? ¿Cuáles son algunos de los síntomas o cuando nuestra alma no encuentra paz? Bueno, sabemos que es el agotamiento, el estrés, la desesperación. Tenemos que recordar que se le atribuye al alma la voluntad, las emociones, el intelecto, que es lo primero que es afectado cuando las cosas alrededor nuestro se presionan. Cuando presionan y agobian y nuestra zona de confort se va reduciendo cada vez más, nos vamos dando cuenta de la necesidad en la que nuestra alma entre. El agotamiento espiritual también es un síntoma del alma angustiada. Recurrir a Dios con absoluta sinceridad de cómo está nuestra alma, es el mejor consejo. Y luego dictaminar al alma, como en nuestra alma reside la voluntad. Nuestra voluntad normalmente, cuando las circunstancias son agobiantes,
justamente está quebrada, nuestra voluntad está quebrada, no encontramos fuerzas. El cantar al Señor y obligar a nuestra alma a que declare las grandezas de Dios, inclusive recordarlas si no las tengo hoy, porque por ahí hoy estoy en estrechez, en angustia, todavía estoy pasando una prueba donde no veo salida. Recordar las veces que Dios nos sacó ayuda al presente y ayuda a estimular nuestra alma para buscar al Señor y poder salir de la situación en la que estamos, porque el brazo fuerte de Dios sigue obrando, ¿no? Débora tenía palabra de Dios, sabía lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, pero inclusive nosotros, aún teniendo palabra de Dios y sabiendo que Dios nos va a acompañar, podemos experimentar igual el miedo, la incertidumbre, que nuestra alma a veces pueda agobiarse. Sí, por supuesto, porque somos humanos. Lo que Débora contaba era con una palabra profética para ese momento, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, es toda la Escritura, es para nosotros. Busquemos en la palabra del Señor lo que necesitamos para el día de hoy, para nuestros temores. Busquemos cuando la palabra del Señor nos habla en forma general, doctrinal, pero también personal. El Espíritu Santo utiliza la Escritura. Volvamos a las promesas del Señor, porque esas promesas son las que nos pueden dar seguridad en medio de nuestros temores. El Señor es bueno y considerado siempre y muy paciente para escucharnos. Así que no nos angustiemos si vamos a Dios y le decimos lo que nos pasa. Justamente es lo que el Señor espera de nosotros. Por ahí a veces confundimos y creemos que no le tenemos que decir a Dios todos nuestros miedos, nuestras angustias, nuestra desesperación, porque creemos que es falta de fe. Pero todo lo contrario, porque es decirle al Señor, ahí es donde actúa la fe. Porque yo le estoy diciendo al Señor todo lo que me pasa. Confío que Dios lo está escuchando. Entonces en eso actúa la fe. A veces pensamos que ¿qué va a pensar el Dios de mí si yo le digo todo lo que me pasa? Justamente va a pensar lo que es correcto, porque el Señor busca que nosotros le pidamos. Y al acercarnos con todos nuestros conflictos, aún hasta con nuestra falta de fe, cuando le decimos al Señor que nos ayude en nuestra incredulidad, le estamos diciendo a Él. O sea que Él sabe de nuestra alma porque pasó por toda nuestra condición humana. Así que sabe muy bien lo que nos cuesta, ¿no? Porque a veces reducimos la oración a Señor, tú sabes o vos me conocés lo que me pasa y es tan bueno. No, hay que declararlo. No estoy diciendo que Dios no lo conoce, digo que hay que declarar lo que nos pasa, hay que decirlo. Hay personas que les resulta más sencillo escribirlo, bueno, también escribirlo y después recitarlo o decirlo. El Salmo de Débora es extraordinario, porque habla de las grandezas del Señor, pero también denuncia, o sea, Débora en su Salmo denuncia a tribus que no colaboraron, y también denuncia juicio, porque era un juez. Entonces, todas esas expresiones las imprime, ¿no?, en su escrito y en su declaración. Con respecto a las tribus que no habían ido a la guerra, bueno, Débora se encarga de nombrarlas, y vos hacías un paralelismo actual diciendo que muchas veces nos quedamos afuera de las batallas que tenemos que pelear. Sí, sobre todo cuando la iglesia toda es sometida a pruebas muy grandes. Necesitamos participar de esas batallas porque son las batallas del Señor. Dios nos invita a participar. El no cuidar la unidad, siempre decimos que nosotros no podemos producir unidad, que la unidad la produce el Espíritu Santo, pero es responsabilidad nuestra cuidarla. Aislándonos, y no participando, mencionábamos en la prédica que viene a ser una actitud parecida a la de las tribus, ¿no? Que cuando se las necesitó para participar de las batallas del Señor no lo hicieron. La batalla contra los fuertes, decía Débora, y nosotros peleamos contra el hombre fuerte, ¿no? Entonces, y hay que atarlo. Así que es importante que todos podamos guardar la unidad
y participar de las batallas del Señor, ¿no? Algo, pastor, que he aprendido acerca del temor o de a veces la desesperación del alma, es que el Señor no actúa como nosotros actuaríamos, ¿no? Parece una obviedad, pero hay muchas veces que pensamos que el proceso de respuestas del Señor es lento o es un proceso largo, y el Señor responde de manera tan inmediata a nuestras necesidades, es tan efectivo a la hora de responder cuando nuestra oración es sincera, que obliga nuevamente a nuestra alma a estar sujeta a los pactos, a las bendiciones y a las promesas que Dios tiene con cada uno de nosotros. Si, pastor, hay alguien que esté pasando este momento, nos está escuchando con el alma cansada, con el alma desesperanzada, con el alma atribulada, que no sabe para dónde disparar, ¿qué le podríamos decir? Bueno, siempre hacemos un puente cuando hablamos de Mateando acá con el pastor, siempre hacemos un puente de la próxima prédica. Tratamos de unir ambas, animarlos a seguir indagando en la palabra del Señor. Dios, creo yo, que en su misericordia nos va a hablar este domingo con respecto a este tema que estás preguntando. Cuando vos decís con respecto a la inmediatez en la que Dios responde, es así. Dios responde tan rápidamente, tan inmediatamente, que lo que llevó mucho tiempo de angustia, mucho tiempo de proceso adentro nuestro, en un instante se termina cuando el Señor nos habla. En un instante se termina. Por eso los animo a todos a que vuelvan a la Escritura, vuelvan a la palabra del Señor. Y si usted me dice, bueno, pero no tengo palabra hoy, o no comprendo hoy lo que Dios me quiere decir, vuelva a las promesas antiguas, a las que Dios ya les ha dado. Vuelvan a las Escrituras, busquen el poder hablar su angustia, porque para eso tenemos hermanos. Débora tenía a Barak y Barak tenía a Débora para poder volcar justamente lo que iban a enfrentar, porque era muy duro lo que iban a enfrentar. Y fíjese que ambos fueron a enfrentarlo. Barak era el que tenía que pelear. Así que en el caso de Débora tenía que estar presente. Ella lo había ganado ya en lo espiritual. Y Barak tenía que pelear las batallas, ¿no? Así que en eso podemos contar con nuestros hermanos en la fe, para poder volcar nuestras necesidades y no pelear estas batallas solos, porque tenemos un pueblo que quiere pelear también junto con nosotros. Así que tengamos ánimo en Cristo. Me gustaría, pastor, concluir orando. Si nos acompañan también los que nos escuchan orar. Y estamos atentos ahora a la predicación del domingo y a esperar nuevamente, Mateando con el pastor, si podemos seguir hablando acerca de su palabra y de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, oramos a Dios. Amado Señor, te damos gracias por cada instante y cada momento que tú nos permites tener con tu palabra, en tu presencia y comunicando, Señor, a las personas que hoy están escuchando. Quiero rogarte, Señor, por mis hermanos, quiero rogarte por los que están afligidos, por los que tienen que pelear batallas diarias, por los que llevan yugos muy pesados, Señor. Quiero pedirte, Señor, para que podamos compartir ese yugo e ir delante tuyo. Vamos delante tuyo, Señor, a favor de los que están enfermos. Vamos delante tuyo a favor de los que están oprimidos. Vamos delante tuyo, Señor, para que tu unción pudra los yugos, para que se rompan en el nombre de Jesús. Vamos delante tuyo, Señor, para volcar con todas nuestras expresiones, volcarte lo que hay en nuestra alma, en nuestras soledades, en nuestros dolores, en nuestros miedos. Yo te pido, Señor, en este momento que tú intervengas. Te lo ruego, Señor, porque nadie te dice lo que debes hacer. Solo te ruego, Dios, que tú intervengas, trayendo alivio, Señor, trayendo sanidad, libertad, en el poderoso nombre de Jesús y para la gloria tuya. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos da libertad, y te damos gracias porque tus milagros florecen, Señor, por todos lados cuando te rogamos y te pedimos con sinceridad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.